Buenos días. Vamos a empezar nuestras clases, ¿sí? Con las actividades diarias. Vamos a hacer el área de personal social. Como todos los días, ya debemos tener en memoria, ¿no? Nuestro valor del mes, que es gratitud. La frase, el que da no debe volver a acordarse, pero el que recibe nunca debe olvidar. Confesión del mes. Pero demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, nosotros ya hemos ido viendo, ¿sí? Que es la historia, ¿sí? Lo importante que es la historia, ¿sí? Y ahora vamos a empezar a ver cómo es la historia desde muy antes, cuando el hombre recién aparece en la tierra, ¿sí? Cómo es que viene de otro continente, América, y cómo aparece el hombre en nuestra nación Perú. Para lo cual quiero que tomes mucha atención, ¿sí? Al siguiente videíto. No te distraigas, por favor. En el continente americano viven 1.000 millones de personas. ¿Pero sabes quién fue el primero? ¡Mira! Hoy vamos a estudiar algunas teorías sobre el poblamiento de América. Según los investigadores, el poblamiento de América debió llevarse a cabo hace 40.000 o 30.000 años. Existen varias teorías, pero la más aceptada es que estos pobladores cruzaron por el estrecho de Bering. Nosotros investigamos que la teoría más aceptada es la de Alex Glica, que dice que el hombre americano procede de Asia y que el cruce por el estrecho de Bering pudo realizarse durante la era de la glaciación. ¿Encontraron alguna teoría que proponga un origen distinto? Sí, un investigador llamado Paul Rivet dice que si bien los primeros habitantes eran de origen asiático, luego se desencadenaron diferentes oleadas australianas y de pueblos melanesio-polinesios que ingresaron por el Océano Pacífico. Veo que investigaron mucho. Otro estudioso que se llama Méndez Correa reafirma estos postulados, pero dice que los australianos ingresaron a América por la Antártida instalándose en Chile. Profesor, ¿y en el territorio de México, cuándo llegaron los primeros pobladores? Se calcula que hace 22.000 años, grupos humanos provenientes del norte llegaron a México. Las principales actividades de estos primeros pobladores fueron la recolección de plantas y la caza. Eran nómadas y vivían en chozas o en cués. Existe un testimonio de estos pobladores a partir de los restos del llamado hombre de Tepexpan, que probablemente vivió hace unos 10.000 años. Ese fósil en realidad corresponde a una mujer adulta de aproximadamente 1,68 m. A partir del hallazgo del llamado hombre de Tepexpan, se pudo saber qué tipo de herramientas y objetos usaban los primeros pobladores. ¡Wow! Yo no sería capaz de atravesar todo ese camino ni en bicicleta. Era otra época, Aulis. Antes, ser nómada era su estilo de vida. ¿Por qué será que se llama hombre de Tepexpan al fósil encontrado si en realidad era una mujer? Probablemente porque cuando hallaron el fósil no tenían modo de comprobar si era hombre o mujer, pero luego lo deben haber podido explicar. Mejor sigamos investigando. Aún quedan muchos misterios por resolver. ¡Uf! ¡Qué olor a pata! Recuerda bajar la app de Aula 365. Muy bien, un video muy explicativo, ¿no? Cómo el hombre ha llegado desde otros continentes hasta nuestro continente americano. Nosotros somos el continente americano, ¿no? Muy didáctica la explicación. Nos va a servir de base para nosotros ahora explicar, ¿sí? Cómo entonces, si ha llegado a este continente, cómo ha llegado a nuestro Perú, ¿sí? A los Andes peruanos, América del Sur en específico, ¿no? Teorías del origen del hombre en América. Pido por favor que tengas a la mano, haz un pause y trae este libro, ¿sí? De teoría y por favor, ubícate en la página 42. 42. Muy bien. Todos en la página 42 ya trajeron su libro, ¿no? Teorías del poblamiento andino. Dice que hay, que estudios que han demostrado
que el poblamiento del Perú se inició hace 10.000 años. Los primeros habitantes fabricaban utensilios, poseían técnicas de caza y recolección de plantas, pero su procedencia inicial era incierta. Y para esto surgieron algunos historiadores. Ya sabemos qué es la historia, cómo los historiadores han tratado de explicar, ¿no es cierto?, los acontecimientos de nuestros antepasados. Uno de ellos fue Max Uhle. A ver, vete a tu librito, dice, ¿qué dice Max Uhle? Él sostiene la teoría de la procedencia mesoamericana. Dice que el hombre andino vino de poblaciones migrantes de Mesoamérica que introdujeron elementos culturales. Eso es lo que dice Max Uhle. Vamos al otro. Julio S. Tello. Él sostiene la teoría, mira tu libro, autóctonista del origen amazónico. ¿Sí? Él dice que el origen del hombre andino estuvo en el Chavín de Huántar, cultura, ¿sí?, que para Tello tenía un origen selvático. Y hay otra teoría, ¿sí?, Rafael Larco, que dice él sostiene la teoría autóctonista de la costa. Dice que el origen del hombre andino no estuvo en la selva ni en Chavín de Huántar, sino en la cultura Cupisnique en Lambayeque. Él dice que el hombre siempre estuvo acá, autóctono, ¿no? Esas son las teorías, ¿no?, sobre la explicación del hombre en América. En los Andes, perdón. El poblamiento de los Andes. Entonces, los estudios, como hemos dicho, han demostrado que el poblamiento del Perú se inició hace 10.000 años. Antes de Cristo, profesora, ya sé cuándo es antes de Cristo y después de Cristo. Dice que ellos eran cazadores, ¿sí?, que ellos eran recolectores y fabricaban sus propios utensilios. Sí, según la historia registrada, estos antiguos pobladores, ¿sí?, no tenían una aldea establecida, unas viviendas establecidas, un pueblo, ¿no? Ellos iban de lugar en lugar. Cuando había tormentas, se refugiaban en cuevas, ¿sí? Ellos cazaban los animales, como vemos acá, para alimentarse. Comenzaron a recolectar frutos, plantas y también peces, y se dieron cuenta que necesitaban algunas herramientas para su uso, ¿no? Para preparar sus alimentos y también para la cacería, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver ahora, ya no hablamos de toda América, estamos hablando ahora del Perú. Los primeros habitantes del Perú. Vamos todos en la página 42, ¿sí? Dice, los primeros habitantes del Perú. Al iniciar el poblamiento de los Andes, el hombre peruano vivía en cuevas, como te expliqué, y abrigos rocosos donde pintó escenas de la cacería. Como te dije, se refugiaban en unas cuevas que eran como sus casas temporales, y ahí ellos plasmaban por medio de dibujos muy rústicos, ¿sí?, escenas de su vida cotidiana, ya sea la familia, la cacería, las plantas, ¿no? Ellos ahí dibujaban, representaban su vida cotidiana, como dice acá. Muy bien. Ahí permanecían mucho o poco tiempo, porque eran nómades, no pertenecían a un solo sitio, dependiendo del clima y la cantidad de alimentos que podían conseguir a través de la pesca, la caza y la recolección. ¿Por qué iban de lugar en lugar, profesora? Porque ellos iban en busca de alimento y su peor enemigo era la naturaleza. A veces había muy gresca la naturaleza, mucha lluvia, mucha tormenta, muchos rayos, y siempre iban en busca de un lugar mejor donde establecerse, ¿no? Se establecían en un solo lugar, esos hombres muy antiguos, ¿no? Muy bien, entre los primeros pobladores, según nuestro libro dice, tenemos al hombre de Pacaycasa en Ayacucho. Dice, se hallaron instrumentos de piedra. Mira acá, tenemos como un hacha, como unas cuchillas, ¿sí?, para moler sus maíces, sus granos. Esos son de un museo, ¿sí?, de Pacaycasa, el hombre de Pacaycasa. Entonces, se hallaron los instrumentos de piedra más antiguos. Sería el primer habitante conocido en el Perú. Muy bien. El siguiente es chivateros, que se encontraron en Lima. ¿Sí? Estos restos se encontraron en 50 talleres líticos. Tuvieron muchos trabajos en piedra. Lítico significa trabajos en piedra, ¿no? Ellos también
se ha encontrado sus restos líticos, sus trabajos en piedra. El hombre de guitarrero se encuentra en Ancash, ¿sí? Se encontraron, dice, las primeras evidencias de la agricultura. Ya ellos estaban empezando, ¿sí? a descubrir la agricultura. Quizás eran muy observadores, se dieron cuenta que los árboles botaban semillas y se fijaron que esas semillas caían y salían nuevas plantas, ¿no? Ellos todo lo hicieron por descubrimiento quizás. Muy bien. Tenemos al hombre de Chilca, que está establecido en Lima, ¿sí? Dice que se encontraron evidencias de camotes, pallares y calabazas, ¿sí? Ellos tenían una aldea de horticultores, o sea, sembraban ya hortalizas, ya eran horticultores, ¿no? Muy bien. El hombre de la Uricocha, ¿dónde está? En Huánuco. Sí, dice, eran cazadores y recolectores. En esta cueva, ¿no? En una cueva de esas hallaron herramientas de piedra, pinturas en las paredes de la cueva y se encontraron también restos humanos. ¿Ves? Acá hay un resto humano del hombre de la Uricocha, más antiguo de los Andes. ¿De cuántos años, profesora? 12.800 y 11.000 años antes de Cristo. Muy bien. Ahora una mención especial, dice, vamos a dar al hombre de Paiján en la Libertad, ¿no? Muy bien, el hombre de Paiján. Allí dice que se encontraron también, ¿sí? Sí, se encontraron los restos humanos más antiguos del Perú y talleres al aire libre para trabajar la piedra. El hombre de Paiján elaboró puntas de proyectil que sugieren la caza de grandes animales, pero al parecer con el transcurrir del tiempo y la variación del clima debió optar por la pesca. Muy bien, cazaban grandes animales y se hicieron unos proyectiles con mucha punta. Interesante, profesora, muy bien. Eso es todo, ¿sí? Muy interesante lo que hemos aprendido hoy día sobre ¿cómo se llama? El antiguo Perú y sus pobladores. Muy bien, nos vemos a la próxima. Eso es todo.